estudiantes del CEBA San Agustín de la Molina. Vamos a ver el tema de comunicación, origen del idioma castellano. Cada pueblo tiene su propia lengua o idioma. La lengua española o castellana se habla en las tres Américas, con excepciones, es decir, no se habla en Canadá, en Estados Unidos, la Guyana y Brasil. Nuestro idioma es considerado por justa razón como uno de los más armoniosos y sonoros en cuantos se hablan en el mundo. Y aquí tenemos la historia. Desde los siglos de formación del castellano o español hasta el momento actual, nuestro idioma ha evolucionado notablemente. Antes de la conquista de Europa por los romanos, que fue en el siglo III a.C., se hablaba en la península, esto es en Europa, varias lenguas indígenas. De todas estas lenguas, unas se habla todavía. Nos referimos al euscano o vascuence. El latín era la lengua que el Imperio Romano impuso en los territorios que conquistó. El latín, lengua del Imperio Romano, entre los que se encontraba la península ibérica. Tenía dos modalidades: el culto, que es el hablado por los políticos e intelectuales, y el vulgar, usado por el pueblo en general. Con el paso del tiempo, la mezcla entre el latín y las lenguas nativas de cada región dio lugar a las lenguas románticas o lenguas romances, llamadas así porque su origen está vinculado a Roma, cuyo imperio duró hasta el siglo V después de Cristo. Ellas son el italiano, el francés, el portugués, el catalán, el rumano, el castellano, también llamado español, entre otras. Entre el siglo V y el XV, la lengua castellana aún era inestable, es decir, existían variantes para una misma palabra. Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, lo declaró lengua oficial y durante su reinado comenzó a unificarse. En este periodo, el castellano recibió también la influencia de muchas otras lenguas. En el año 1492 se publicó la gramática de Antonio de Nebrija, que fue la primera gramática sobre una lengua romance. Entre fines de la Edad Media y el siglo XVI, el castellano se consolidó y se expandió hacia otras zonas de Europa. Se considera que el español alcanzó su plenitud en el siglo XIII, cuando se fundó la Real Academia en 1713. En principio, castellano y español son sinónimos. La denominación castellano hace referencia a su región de origen. Sinónimo quiere decir que son parecidos, son lo mismo. Y la denominación castellano hace referencia a su región de origen, es decir, Castilla como región de origen, y es más antigua. La denominación de español se puso a partir del siglo XVI, especialmente cuando la creación
de un imperio colonial a partir del reinado de Carlos I de España y V de Alemania. En principio, entonces vemos esta denominación de castellano y español. La denominación castellano es también muy popular en el sur, donde a veces alterna con la lengua nacional. Esta preferencia podría deberse a una reacción contra el extinto imperio español. En España a menudo se usa la palabra español al referirse a la lengua, en contraste con lenguas extranjeras, y la palabra castellano cuando se compara con otras lenguas peninsulares que también son españoles. Aquí en el mapa podemos ver los lugares en donde se habla en español. Podemos ver en el mapa que está en color, está sombreado, los lugares donde se habla el castellano o español. Esta es la península, España, y acá tenemos los países, ¿no? Que todos conocemos en Centroamérica: México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Aquí tenemos a Cuba y República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua. Y tenemos a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, acá está Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina. Aquí tenemos la Guinea Ecuatorial. Y con esta revisión, vas a resolver la práctica y la tarea teniendo en cuenta de utilizar un diccionario para el apoyo en diferentes palabras. Siempre resolver su tarea utilizando un diccionario, ya sea en castellano y si es en los cursos, pero también en inglés cuando estén estudiando los diferentes cursos necesitan un diccionario.